la seguridad corporativa abarca muchos rubros. Creo que yo lo resumiría en la seguridad personal, en la seguridad física de las instalaciones, en la seguridad de la cadena de suministro, en la seguridad de la información, en la protección de la información, en ahora en la ciberseguridad, la seguridad embebida del hardware, de los productos que tenemos per se, las cámaras, los micrófonos, las lectoras, todo eso en algún momento tiene que abarcar. Creo que estamos en un punto que quizá en algunos años va a ser solamente un departamento de seguridad, ¿no? Como nos toca esta evolución del departamento de seguridad ocupacional e higiene, se fueron fusionando en muchas organizaciones. Creo que en algún momento va a ser un solo departamento que se llame seguridad, a lo mejor como tal, y abarque todos especialistas para cada rubro. Y por último, creo que uno de los también aspectos más importantes de esto es la preparación continua, ¿no? de los equipos de seguridad, de gente profesional, de gente capacitada, que tenga esta capacidad para poder otorgar a los clientes que nos demanden servicios de primera, productos de primera, y poder ser un socio confiable en cualquier sector que te desempeñes. Bueno, Darío, ahora sí, pues muchas gracias por venir, ¿no? Por darte el tiempo aquí de la pequeña entrevista. Y pues como habíamos hablado antes, la idea es pues hablar un poco acerca de cómo llegaste ahorita a donde estás como director de seguridad de la industria. Y pues lo que más me interesaría es pues indagar un poco acerca de cómo fue el camino, cómo fue yendo pues paso a paso, pues tú mismo, la historia, ¿no? De cómo llegaste a este sector, porque pues me parece muy complicado y muy interesante, y aparte que he visto que tienes muchas especializaciones y maestrías en varias áreas, entonces no sé si nos puedes platicar, pues sí, cómo empezó este camino para ti de la seguridad o antes de eso, de la industria en general. Román, muchísimas gracias. Es un gusto estar aquí contigo, con ustedes. Y la profesión en la que decidimos es algo particularmente diferente. No es como estudiar medicina o estudiar veterinaria o ingeniería. Quienes estamos haciendo seguridad corporativa hemos ido transformando esta profesión poco a poco. Tan es así que hoy en día ya existen universidades con programas académicos, licenciaturas, maestrías, certificaciones. En mi caso personal, yo nunca imaginé o nunca soñé de niño, quiero ser director de seguridad corporativa, ¿no? O quiero hacer seguridad corporativa. Claro. La verdad es que no fue así, y la vida me fue llevando. Creo que a todos decidimos una profesión, decidimos un oficio, pero es la vida la que se va encargando de llevarte a ciertas partes y tú decides ir o no ir, y ir tomando esos caminos. En mi caso, yo estudié para ser soldado. Yo quería ser soldado, y soldado profesional, y me veía con mi uniforme y la bandera y la parte de las instituciones y la parte castrense es lo que me llamaba la atención desde muy, muy niño. Tomé esa decisión, tuve el apoyo de mis padres, y a los 15 años logré una beca que te da el Estado, y entré al colegio militar, al heroico colegio militar en México. Serví en las Fuerzas Armadas durante 20 años, y en el colegio pues yo quería ser soldado y veía mi vida como soldado. Y vuelvo a mi ejemplo, la carrera militar no es una carrera que te gradúes y digas, ya soy cirujano, o ya soy abogado, o ya soy contador. Es una carrera de vida, es una carrera de tiempo. Y te gradúas cuando eres general y cuando tienes las estrellas y las águilas en los hombros y en la cabeza. Entonces, yo tenía esa visión en mente, y la vida, te comento, me fue llevando. Durante mi tiempo de servicios en las Fuerzas Armadas, me comisionan en los órganos de procuración y administración de justicia de México, del Estado en México, y empecé a trabajar en diferentes policías del país. Estuve comisionado como oficial, pero en policías. Entonces yo andaba con mi uniforme azul, mi patrulla y mi macana y mis esposas, y para mí era una carrera que yo no había decidido, y que hasta el momento que estás tú en esa situación
te das cuenta y valoras y respetas la profesión de los policías, que en un país como el nuestro, dicho sea de paso, es una profesión que nadie quiere hacer, Claro. que está ahí, pero que tampoco nosotros como ciudadanos respetamos y que deberíamos aprender a darle el valor y el respeto y la presencia que merece nuestras policías en todos los ámbitos de nuestro país, locales, estatales, federales, cualquiera que sea una profesión, quien decida hacer esta profesión de policía, nosotros como ciudadanos, como sociedad, tendríamos que estar obligados a respetarlos. Porque los policías pues no llegaron de Marte, ¿no? Los policías no llegaron no los importamos, son parte de la sociedad, son parte de nosotros. Y si las policías tienen deficiencias, y si las policías tienen carencias, y si las policías cometen errores, y algunos policías se corrompen, son parte de la sociedad y es un reflejo de lo que somos. Entonces fui policía mucho tiempo. Estuve en la Ciudad de México, cuando era cuando era departamento del Distrito Federal, después en el gobierno de la Ciudad de México, estuve en Sinaloa, en Oaxaca, en Guerrero, en el estado de Baja California, acá en Juárez también, en el estado de Chihuahua, y finalmente me toca la conversión de la Policía Federal Preventiva. Yo siendo todavía soldado, nos toca formar a la Policía Federal Preventiva, deciden que los soldados fuéramos prestados a la administración pública y hacemos la Policía Federal Preventiva. Entonces son los primeros pininos de esto que vemos ahora con la transformación de las policías y los órganos de procuración de justicia. Y aquí haría un paréntesis, que quienes dicen que nuestro país está militarizado y que la dictadura, pues están equivocados. Yo no sé en qué país han vivido. Las Fuerzas Armadas tienen desde los años 70 participando en los programas de procuración y administración de justicia, pues por esa misma incapacidad que tiene el Estado y sus órganos de procuración de justicia. Entonces me tocan estas primeras transformaciones de las corporaciones policiales, después cambia a Policía Federal Preventiva y en ese momento yo estaba haciendo mi carrera militar y al mismo tiempo una carrera en el ámbito civil y decido dejar las Fuerzas Armadas porque en paralelo yo estaba haciendo una carrera en la policía de la Ciudad de México y me nombran como director del Centro de Atención de Emergencias y Protección Ciudadana de la Ciudad de México. Entonces aquí es cuando tengo mi primer acercamiento con la seguridad como tal, porque no es lo mismo hacer seguridad ciudadana o seguridad pública o procuración de justicia, investigaciones, no sé, es muy distinto. Y empieza mi primer acercamiento con la seguridad electrónica, la seguridad diseñada, los conceptos de seguridad, los sistemas aplicados a la seguridad, la tecnología y toda esta evolución que hemos estado viendo, nos toca en la Ciudad de México, en el gobierno de la ciudad, empezar a ver la infraestructura para la colocación de las cámaras, hacer las incidencias delictivas, saber por qué tienen que ponerse, dónde ponerse, para la disminución de la incidencia delictiva en la Ciudad de México, que siempre ha sido una ciudad muy complicada y que a pesar de que están ahí asentados los poderes de la Unión, pues siempre hay una presencia del crimen organizado. Y quienes digan que no, pues están diciendo mentiras o le están informando mal a los gobernadores y a los jefes de gobierno y a quien sea. De hecho, el último estudio que acaba de salir de la Encuesta Nacional de Percepción de la Inseguridad dice que en la Ciudad de México hay 8 grupos criminales, ¿no? Entonces, si es la Ciudad de México donde está la mejor policía, o al menos de las mejores ranqueadas y de las más confiables en el país, hay este tipo de grupos criminales. ¿Qué será? En donde no tenemos casi 120,000 elementos de policía, que son los que hasta hace un par de días revisé ahí en la Ciudad de México, solamente la policía preventiva, ¿no? La Secretaría de Seguridad Ciudadana, más las policías complementarias y más las demás corporaciones, no tengo el número correcto, pero eso es como está en la Ciudad de México. Entonces me toca empezar a participar en esta institución, hicimos mucho trabajo colaborativo, empezamos a ver cómo funcionaban la tecnología para aplicarla a la disminución delictiva, cómo podían los sistemas de tecnología a través de los centros de comando y control, los famosos C4 y C5 que hay en las ciudades y en los estados, cómo podían ayudar
para prevenir que es la parte de las policías, ¿no? La policía preventiva, no la policía de investigación, no la policía que reacciona. Entonces, Darío, perdón, sí, claro. Entonces, en este momento, ¿tú estabas encargado de todo el sector de la Ciudad de México? No. El alcance de este? Es el Centro de Atención de Emergencias y Protección Ciudadana de la Ciudad de México. Ya. Era director de inteligencia de una de las áreas del centro de atención. Había un director general con sus diferentes directores, vinculación con el sector privado, inteligencia. El área que yo me encontraba es quien hacía los análisis para saber dónde es la incidencia delictiva, dónde vamos a poner una cámara, dónde vamos a trabajar con la policía judicial, con el Ministerio Público. ¿Y esto qué año era más o menos para darle una idea? En el 2008. 2008. Del 2006 al 2010 estuve trabajando en esa función, en diferentes corporaciones, y venía de ser director de investigaciones de la Dirección de Asuntos Internos de la Policía en la Ciudad de México. Entonces tenía ya algo de experiencia en el comportamiento de la incidencia delictiva en la ciudad, y eso me sirvió y nos sirvió para poder ser un poco mucho más eficaces y actuar de manera mucho más correcta respecto a los análisis de dónde se encontraba la incidencia delictiva y cómo poder vincular la tecnología, el factor humano, el marco jurídico para poder determinar que esto funcionara. Hasta este momento, las policías, aunque tienen todos estos esquemas de tecnología, no se ha logrado vincular el marco jurídico, porque quien es víctima del delito no es el policía per se. Él, aunque vea un delito, él se encarga de prevenir, de llamar a la policía, pero está trabajando las diferentes corporaciones para que esta acción preventiva tenga un peso jurídico y puedan las personas responsables de cometer algún delito pues sean vinculadas a un proceso o presentadas ante la autoridad, y eso sería cerrar esta pinza y este trabajo coordinado que hacen las policías. Y aparte, no es que estás sentado en tu computadora atrás de una cámara, es una coordinación impresionante de recursos, del factor humano, del factor operativo, de la tecnología, y obviamente poder prevenir. Y después de esta última función que tengo, me invitan a participar a una posición dentro del sector privado. Yo nunca había trabajado en el sector privado y decido pues participar en este proceso, y dije, es una aventura más, vamos a ver cómo funciona, y es un mundo completamente diferente. Por eso te decía que quienes hacemos la profesión de seguridad no estudias para esto, vas aprendiendo en el camino, te certificas y vas preparándote y siendo profesional cada día, pero no existe como tal una carrera, o no existía. Ahora ya lo existe, lo quiero aclarar. Claro. No se vayan a molestar mis colegas, pero ya existen universidades, existen carreras específicas de criminología con especialidad en seguridad seguridad corporativa y seguridad privada, y tiene diferentes nombres, ¿no? Claro. Entonces ya existe, y cada vez somos más profesionales y cada vez hay más gente, que también es lo más interesante de nuestra profesión, que es una profesión que no es solamente de unos cuantos, que integra a muchas personas. Hay una diversidad impresionante, una inclusión no solamente de género, de profesiones. Hay médicos, hay ingenieros, abogados, periodistas, comunicólogos, odontólogos. Yo he tenido una serie de colegas de diferentes ramas, pero es lo interesante de la profesión de quienes hacemos seguridad corporativa, que se integra de muchas profesiones y te permite que este campo tan grande que existe y que forma, pues dé los mejores servicios a las industrias, porque las industrias están conformadas de eso, ¿no? De abogados, de departamentos jurídicos, de departamentos de operaciones, de logística, de importaciones, de exportaciones, de ventas, de marketing, o sea, toda esta función integral de la que cuenta una organización o una industria o una empresa transnacional o nacional o multinacional. Tiene muchas profesiones, tiene muchos departamentos, y seguridad corporativa no es la excepción. Hay incluso quienes aseguran que es la pieza fundamental dentro de las organizaciones. Yo también lo creo que poco a poco va siendo una función primordial, más en países como el nuestro, con una incidencia delictiva tan alta en todas las regiones del país. Entonces, cada vez siendo más importante,
que te permite pues darle a los negocios y a las compañías la seguridad de que van a operar en mercados como el nuestro con pues el menor riesgo posible. Entonces, claro. Sí, se integra de muchas personas y decido entonces empezar a hacer esta aventura y mi primer pues experiencia en el sector privado es como director de inteligencia e investigaciones de la industria tabacalera. En el mundo hay muy pocas compañías, en una de las más importantes, empiezo a trabajar ahí y logro empaparme y involucrarme de todo este lenguaje corporativo que yo no tenía idea que existía, como seguramente muchas personas no lo saben, y quienes estamos en este mundo creemos que todos tendríamos que saberlo, ¿no? Como cuando alguien te habla de datos referenciados o de georreferencias o de análisis de datos, y no somos estadistas o no somos actuarios, tendríamos son tecnicismos. Son tecnicismos, sí. Entonces también lo tiene el sector corporativo, y tuve la suerte de tener un jefe que tenía el conocimiento absoluto del mundo corporativo, era un excelente manager, un excelente director, y hicimos una muy buena mancuerna, aprendí rápido, me adapté rápido, y a lo bonito todos nos adaptamos muy rápido, ¿no? No se comparaba ni con las Fuerzas Armadas, que amo y que llevo en mi corazón, ni con la corporación de las policías. Y te dieron la base, ¿no? De todo esto. Sí. Y que te dan la base, te dan la disciplina, te dan la estructura, te dan el tesón, te dan el conocimiento de muchas cosas que a su vez pareciera que son mundos diferentes, pero te sirven y son bases estructurales como el liderazgo, el manejo de gente, el formar equipos multidisciplinarios, el manejar equipos de alto desempeño, dar resultados enfocados a objetivos que aunque en el sector privado tienen nombres diferentes en el mundo corporativo, no sé si estés familiarizado, pero todos los procesos de recursos humanos vienen heredados de las Fuerzas Armadas, de la selección, de la selección de oficiales durante la Segunda Guerra Mundial. Se evolucionan los procesos de reclutamiento para poder reclutar a jóvenes de manera más rápida durante finales de la Primera Guerra y Segunda Guerra Mundial. Los países que entran a la guerra, ya casi al final de la Segunda Guerra, se ven obligados a reclutar a oficiales capacitados y a soldados, y toda la gente que se enlista en ese momento venían de universidades, de preparatorias, de las industrias metalúrgicas, de las industrias farmacéuticas, médicas. Entonces, estos departamentos de recursos humanos crean los famosos assessment centers de los recursos humanos y hacen los perfiles psicométricos, psicológicos. Entonces, no es algo tan ajeno. Al mismo tiempo, entonces, cuando yo llego al sector privado y me hicieron con una entrevista de trabajo, yo no sabía ni qué era eso, ¿no? Porque en las Fuerzas Armadas tú trabajas, estudias, y si logras tener buenas calificaciones, si asciendes, vas logrando, vas obteniendo puestos diferentes, acorde a tu responsabilidad, a tu edad, a tu grado y todo. Todo va cambiando. Entonces, para mí era algo muy nuevo, pero al final, cuando llego y conozco estos procesos, dije, se llama diferente. Es lo mismo que yo sé de lo que estoy hablando. Entonces, sí, te sirve, sí te da la formación, te da la estructura y te permite poderlos emplear. Y definitivamente aprendes todo el tiempo. Estás aprendiendo continuamente, todos los días aprendes algo diferente, todos los días es un reto distinto, todos los días es una aventura, porque aparte de que tienes recursos limitados, tienes que utilizar toda tu gama de recursos personales, las famosas habilidades blandas, las soft skills que le llaman, ¿no? No me gustan tanto los anglicismos, pero sí tus habilidades gerenciales, tus habilidades de trato de personas, tu comunicación, cómo comunicas al interior de tu organización, con tus compañeros, cómo te comunicas con todos los niveles de la organización, con todas las áreas, cómo tienes un nivel de relacionamiento, no importa que sea el señor de logística, el director de finanzas, el director general de la compañía, el CEO o el CFO. Tienes que aprender a comunicarte qué quiere cada uno de tus clientes. Pero eso lo haces todo el día, lo haces toda la vida, en todos los ámbitos de nuestra vida. Y entonces es aplicarlo, es conocerlo y explotarlo mejor de los equipos con los que te toque y tengas la oportunidad de trabajar. Cuando tú tienes esa oportunidad de tener gente que trabaja contigo, gente que colabora contigo con equipos, ya sea como líder en ese momento o como responsable de un área, creo que es lo más importante, que sepas explotar las capacidades de cada uno de tus colaboradores, de tus colegas, de tus pares, de la gente que está contigo, y que aprendas y tomes eso. Así llegué por primera vez y la verdad es que fue para mí un descubrimiento maravilloso. No
no quiero decir la palabra me enamoré, pero sí me abrió un mundo de posibilidades. Ahora sí ya me enamoré, pero en ese momento fue muy, muy enriquecedor y empecé a crecer dentro de la industria. Empecé a trabajar en diferentes posiciones y ahí supe hasta ese momento que había certificaciones, que había cursos, no porque antes no estudiara, siempre he sido creyente de que quien mejor estudia, quien mejor se prepara, tiene más herramientas y puede ayudar a los demás. Y cuando tú estudias mucho y puedes compartir mucho de lo poco que sabes, es más enriquecedor porque aprendes y quien enseña a alguien aprende más que quien va a estudiar, ¿sabes? Es una fórmula muy interesante porque cuando tú enseñas mucho de lo poco que sabes, y lo reitero, aprendes más que no compartiéndolo, que no enseñándolo. Entonces eso me ha servido. Supe que en ese momento para esta función de seguridad corporativa, los profesionales de la seguridad, existen asociaciones, organismos internacionales, asociaciones reconocidas a nivel internacional que tienen distintas certificaciones y entonces tú decides estudiar estos cursos, te certificas, aprendes y vas adquiriendo más habilidades que complementas con tu día a día. Porque creo que a todos nos pasa lo mismo. Vas a la universidad, tienes tu cédula profesional, maestría, lo que seas, pero hasta que no estás en la calle y lo aplicas en tu oficina, en tu computadora, y tienes una crisis, o tienes una crisis financiera, o no sé, cualquiera de la profesión que exista, en el momento en que, verdad, tú aprendes y aplicas tus conocimientos, es hasta que estás en el campo, en la acción, haciendo lo que estudiaste. Entonces, ese fue mi caso. Y así llegué. Pareciera que es muy corto, pero ya son casi 35 años de lo que estoy contando. Sí, ya son algunos años que se van muy, muy rápido, por cierto. Y ha sido toda una experiencia y una aventura muy interesante. Me gusta lo que hago, es maravilloso, porque no es un trabajo que te ciclas, ¿sabes? Que no haces todos los días lo mismo, sino que tienes la oportunidad de aprender, de crecer, de modificar, de cambiar. Y más ahora que hablamos de que el futuro y la tecnología nos alcanzó hace como 10 años y el futuro nos alcanzó hace como 15, entonces vamos tarde. En países como el nuestro, que nos vamos un poquito más atrás de la tecnología, de los desarrollos que hay a nivel global en esta materia, pues más nos cuesta, pero tenemos esa oportunidad de ir aprendiendo poco a poco las nuevas tendencias, la tecnología, la ciberseguridad, la seguridad de la información, la seguridad personal, y ahora más que nunca estoy sumamente convencido que la información es poder. Siempre lo hemos escuchado por todos lados, ¿no? Pero ahora la información no es lo que sabes o lo que se publica, es ahora lo que saben de ti, lo que saben de mí, lo que tienen las empresas, los gobiernos, los bancos, los hospitales. Ahora es, en verdad, el negocio de la información va a ser un boom que ya está ocurriendo. Bueno, ¿no? ya es. Ya lo es. Y ahora hay información, analítica de datos, que eso es ahora lo que es importante, ¿no? ¿Cuántas personas consumen mi producto? ¿Cuántas personas vienen a la ciudad? ¿Cuántas personas viajan entre México y Estados Unidos todos los días? Toda esa información, si sabemos explotarla, si sabemos cuidarla, si sabemos administrarla, nos va a permitir quizás cerrar un poco la brecha de desigualdad social, de desigualdad económica, de la parte romántica de las sociedades. Creo que podríamos aprovecharla de manera correcta y creo que vamos bien en ese punto. Ahí es cuando supe que tenía que modificar y que pensar hacia otros horizontes, no solamente la seguridad que conocemos holística, en la que hablamos de procesos, de procedimientos, de gente, de estándares, de políticas, de procedimientos. Creo que ahora es mucho más allá, en la que tenemos que tomar todos los recursos que tenemos a nuestro alcance, como la tecnología, como los recursos humanos, como los recursos financieros, y poder aplicar todos estos conocimientos para ofrecer los mejores productos de seguridad a las industrias, a cualquiera con la que trabajes, y ahora principalmente en la que me encuentro, que es el sector manufacturero, que es de los más demandantes. ¿Qué te cuento a ti? Que vivimos en la frontera y que y que vivimos entre dos países con esta comunicación tan sólida, pero sobre todo tan demandante para ambos lados, ¿no? El acercamiento a las empresas, la relocación de las empresas, el famoso nearshoring, lo vamos a ver mucho más
fortalecido que siempre. Nosotros ya lo hemos vivido, lo vivimos todo el día. Sí, ¿no? es una de palabra moda. que ahorita está de es una palabra boom, de moda, ¿no? Pero ya existía. Pero nosotros tenemos haciendo desde los años 70, ¿no? Sí, desde que empezó nuestro país se convirtió en el tercer país seguro, que decimos que no es, pero sí es. Se hizo este boom de la industria, y no me gusta decirlo como maquila, ¿sabes? Porque a veces creen que eso es demeritar y es como la maquila y los quienes trabajamos en la maquila. No, es una industria boyante, es una industria que le da un poder económico al país. No por nada el estado de Chihuahua es de los más ricos, ¿no? De los 10 más ricos del país. Entonces, quien hable mal de la maquila, pues que se venga acá a vivir y le platicamos qué es trabajar en una frontera como esta. Entonces, creo que podemos aprovechar todos estos recursos, más ahora, como te comentaba, con el nearshoring vamos a ver mucho más cambios, sobre todo cambios que van a afectar la economía de nuestro país, no solamente a Ciudad Juárez o a México o a El Paso o a los Estados Unidos. Es un tema ya geopolítico, es un tema ya global que si sabemos leer los mensajes políticos, los mensajes económicos, los países potencia tienen que empezar a prepararse para las futuras crisis, para las futuras economías, para los cambios globales y reestructuras a nivel internacional, en que los bloques hegemónicos se acabaron, en que se acabaron las historias de las películas de buenos contra malos, de rojos contra azules, ¿no? Por no decir un país. Sí. Pero eso estamos preparándonos también para allá. Sí, a un nivel global más bien. Sí, un nivel global y que ahora la aldea es global, ¿no? Dicen que se acabaron las fronteras. Yo quisiera ver que intenten pasar a otro país, ¿no? Sin los documentos correctos. No iba a decir visa, pero ya me la ganaste. Entonces, sí, ahora lo que afecta a un país, le afecta a todos. Lo que nos hace daño a unos, les hace daño a otros. Y eso es un reflejo de la sociedad global en la que estamos viviendo. Y no está alejada la criminalidad. Ahora se comete un crimen en un país del Medio Oriente o en una casa de la Ciudad de México y estás robándole la información a una persona en Canadá, a una persona en Europa, y estás cometiendo un ciberdelito, ¿no? Los ciberdelincuentes ahora están atravesando las fronteras y tenemos que estar preparados para eso. Creo que es migrar a la nueva tecnología, a lo que te comentaba, ¿no? El futuro que ya nos alcanzó, prepararnos y ver con una visión mucho más amplia todo lo que podemos hacer para servir a las industrias, para servir a nuestro país, para servir a las sociedades y poder compartir esto, porque en verdad creo que si no nos preparamos como Estado, como país, para esto que viene, podemos estar en serios problemas. Ahora los nuevos paradigmas internacionales, nuevos conflictos mundiales, no van a ser de los que conocemos, ¿no? Como una conflagración mundial, no va a ser como un enfrentamiento como lo que hemos visto. Ahora los conflictos mundiales van a ser a través de ciberejércitos, de cibercomandos, de apagarte la infraestructura médica de un país, la infraestructura energética. Sí. No quiero imaginarme, ¿no? Que bloquees el SWIFT del mundo y no podamos pagarnos entre transacciones. No sé, hay muchas cosas. Creo que sí tiene que haber una nueva acercamiento, un nuevo tratamiento a la ciberseguridad, a la cibertecnología, a las fuerzas del orden, a la combinación y al trabajo coordinado entre el gobierno, entre la industria, entre la academia, que todos estemos trabajando por un fin común. Y te decía, creo que es la parte más interesante de lo que pude ver del trabajo que estoy haciendo ahora, y que es satisfactorio, 100%, sí es demandante, muy demandante, y no cualquiera lo hace, y aquí no es que me esté echando flores, ¿no? Pero cada vez hay personas que se preparan más, que nos preparamos más, que estamos creciendo, y que con toda esta crecimiento de la industria, la infraestructura que está invirtiendo en nuestros países, en la región fronteriza donde vivimos, podemos ver que eso que se dice en nuestro país, que sí es inseguro, que tenemos muchas áreas que podemos atacar y que podemos mejorar en muchas cosas. También es cierto que estamos trabajando, que el país está desarrollando y que hay muchas iniciativas, que hay muchos planes de gobierno, que hay muchos planes de la industria. Si nos escuchan algunas de las corcholatas o no corcholatas o ungidos, como se llamen, pues que nos pongan atención y que escuchen que hay muchas formas de poder abrir
los espacios, las fronteras, de generar espacios seguros de trabajo para migrantes y no migrantes, para personas que estén buscando llegar a otros destinos. Oportunidades. ¿No? Oportunidades, Uh-huh. poder abrir y dar visas de trabajo temporales, poder dar alojamiento, poder dar espacios dignos de trabajo, de colaboración entre la industria, entre los sectores, entre ambos países. Quizás buscar cómo maximizar y explotar esta tragedia que es la migración humana masiva, como lo hemos visto. Yo creo que nadie sale de sus países por gusto, nadie. Hay quienes la frontera nos cruzó, como dicen las canciones, y otros que la cruzamos por gusto. Entonces, pero quienes tienen que salir de sus lugares de origen, quienes tienen que salir de su casa para buscar un mejor futuro, una mejor vida, tendrían que tener esa garantía, ¿no? Que no los van a extorsionar, que no los van a asesinar en el camino, que es una realidad. Sí, es una palabra muy fuerte, es una realidad. Y si aprovecháramos todos estos factores humanos, de recursos materiales, de tecnología, imagínate la frontera que tendríamos, ¿no? Y la capacidad que tuviéramos para producir, para reaccionar, para recibir materiales, materias primas, para poder dar trabajo seguro, para poder dar precios competitivos en los mercados con esta nueva guerra comercial que se puede avecinar con esta relocación de las empresas o nearshoring, como lo estamos conociendo. Bueno, y aquí, ¿cómo ves tú, desde tu perspectiva y la experiencia que tienes, cómo ves una solución a este tipo de problemas que se están generando? O sea, ¿cómo podría la información que tenemos actualmente o la tecnología que estamos utilizando, cómo podríamos utilizarla para que pues, el planteamiento de la migración y toda esta información sea de una manera segura, y qué cosas no estamos haciendo ahorita que desde tu punto de vista podríamos empezar a hacer en general? Yo sí. he leído y he escuchado que hay propuestas de algunos legisladores, tanto mexicanos como norteamericanos, que pudiera considerarse que México y la parte fronteriza pudieran hacer programas conjuntos en la que por parte de los gobiernos uh-huh. permitan esta migración segura, dar permisos temporales para las personas migrantes que puedan trabajar en México de manera legal, de manera segura, que tengan ingresos para poder estar viviendo en México de manera temporal, en lo que son recibidos o resuelta su situación migratoria al país al que están solicitando migrar, ya sea de manera como refugiados o como asilados oficialmente, o legales, uh-huh, perdónenme. Uh-huh. Entonces, si tú me preguntas, quizá es muy simplista mi visión y mi solución, pero no está tan descabellada. Si lográramos nosotros dar este trabajo temporal a tantas personas que lo requieren, si tuvieran los recursos correctos para poder asentarse en un lugar, quizá pararíamos la migración por un momento, quizá con estas oportunidades podrían regresar a sus países de origen, quizá al desarrollar países como el nuestro, que seguimos en vía de desarrollo desde que yo tengo uso de razón. Somos un país en una economía emergente, ¿no? Entonces, llevamos 200 años desarrollándonos y 400 y casi 500 con la conquista y con el trauma ese creo que nunca se nos va a quitar, ¿no? De que nos conquistaron los españoles, pero creo que se puede hacer. Creo que hay una voluntad, si hubiera una voluntad política entre ambos gobiernos, que no solo fuera el discurso político, que no solo fuera lo que conviene para una campaña de un partido azul o de un partido rojo, o de los buenos contra los malos, ¿no? Creo que sí hay una solución. Se ha hecho en otros países, se implementó. Si tú recuerdas, tú eres muy joven, pero en los años 60, finales de los años 70 y desde los años 50, años 30, había programas de desarrollo entre el gobierno mexicano y el gobierno de los Estados Unidos y Canadá, en la que venían nuestros connacionales, el famoso programa de los braceros, el programa de los paisanos seguros, que venía a trabajar con visas de trabajo, que fueron las personas que emigraron correctamente, a los cruzó a la frontera en el principios del siglo, cuando había gente que ni siquiera sabía que de este lado de la frontera que México ya no era México, ¿no? O que Nuevo México era ya parte de los Estados Unidos. Entonces, estos programas sí han existido. Se hizo un boom en toda la frontera de México, Tijuana, Mexicali,
Sonora, San Luis Río Colorado, toda la parte de la frontera se intentó que esto fuera. Y si tú recuerdas, las primeras asentamientos urbanos irregulares en Tijuana, en Ciudad Juárez, fueron de personas migrantes. Y no solamente migrantes del sur del continente, ¿no? Migrantes de nuestro propio país, personas de la región del sur. No quiero mencionar estados porque a veces podemos herir susceptibilidades, ¿no? Entonces, del sur de nuestro país, donde no había las mismas posibilidades, el mismo nivel de desarrollo económico, las mismas opciones laborales, se quedaron finalmente en Tijuana, en Ciudad Juárez, y hay muchas comunidades que vienen y que aquí se quedaron. Entonces, pudiera existir, a lo mejor, te repito, a lo mejor es una visión muy corta la que yo tengo, pero la información que existe y las propuestas legislativas que existen es hacer de México el tercer país seguro, poder frenar la migración, y no por complacer al gobierno de los Estados Unidos. Es un tema de simple derechos humanos, de apoyar a los migrantes. Los migrantes no son ningunos delincuentes, no están cometiendo delitos en su cruce por las caravanas migrantes o desde El Salvador, Venezuela, Guatemala, México, de donde suman, no vienen cometiendo delitos, vienen buscando una vida mejor, vienen buscando ayuda humanitaria, deberán ser tratados como tal, como una crisis humanitaria que necesitan ayuda de los gobiernos. Por desgracia, reciben muy poca ayuda, por desgracia tienen muy pocas posibilidades y a veces los forzamos a que molesten a las personas en las calles, a que pidan dinero, a que estén intentando subsistir de una u otra manera. Pero esa es la visión que creo que puede existir. Es una estrategia que funcionó y que ha funcionado en otros años, que si ahora la pudiéramos aplicar con te repito, con voluntad política, con planes, con programas de desarrollo social, de educación, de permisos de trabajo temporales, pudiéramos ver resultados quizá distintos. Ya. Pues sí, estaría interesante porque sí es precisamente es una crisis humanitaria, no es nada más el hecho de que alguien decida salir de su país porque necesita salir a viajar. Estamos hablando de que están buscando oportunidades para vivir o sobrevivir más bien de una mejor manera. Y bueno, trayéndolo al tema de la seguridad, si quieres vamos ampliándolo desde lo local. En este caso sería pues lo que estamos viendo que es la industria manufacturera. ¿Qué es lo que abarca la seguridad dentro de la industria hoy en día? O sea, porque me hablaste de pues, muchos ramos, ¿no? Tienes que tener comunicación con todos los departamentos para empezar, y cada departamento necesita su seguridad especial. Y aparte he visto que no nada más se dedica a eso, también abarca espionaje, abarca diferentes tipos de pues filtro de información que hay que tener cuidado, de ahora ciberseguridad, y aparte de eso está el factor físico, ¿no? De el acceso a lo mejor a la industria físicamente. Pues no sé qué nos puedes explicar de qué significa la protección o la seguridad en sí en el sector de la industria por ahora. Sí. Es una pregunta muy interesante porque te diría de manera simplista que abarca todo. Sí, yo sé. El factor más importante es el factor humano y creo que lo principal que nosotros tenemos que proteger es a los colaboradores, a nuestros colaboradores. Primero, que trabajen en un ambiente seguro, en un ambiente libre de violencia, de todo tipo de violencia psicológica, física, verbal, en un ambiente en el que haya programas de capacitación y entrenamiento preventivo para evitar la violencia en el lugar de trabajo. Creo que cuando cubrimos esta parte dentro de la industria, cualquier industria, estás con un 80% del terreno ganado. Se cubre la seguridad de las personas, se cubre la seguridad de los viajeros, de los ejecutivos, de sus familias, y eso le llamamos seguridad personal. Después, que lo más importante es la seguridad física de las instalaciones. ¿Cómo las vas a proteger? Con esquemas de seguridad a través de tecnología, de recursos tecnológicos, controles de acceso, circuitos cerrados de televisión, softwares especiales para el análisis de datos, analíticas de información y obviamente el factor humano. La parte de tener a los equipos adecuados y esenciales para poder darle un servicio a las plantas. ¿Qué ocurre con la industria manufacturera? La industria manufacturera se encarga de hacer productos para miles y miles de clientes, para diversos sectores: aeronáutica, farmacéutica, automotriz, tecnología, audio, video, hay un sector que es home style, toda la parte que conocemos, todos los productos que te puedas imaginar se hacen en la industria maquiladora. Entonces,
Tú cuando trabajas para un hospital tienes un cliente que es el hospital y tus miles de pacientes que son tus clientes. En el caso de la industria manufacturera tienes miles y miles de clientes que cada uno requiere requisitos especiales, cada uno tiene necesidades distintas y cada uno tiene que darle un nivel de atención muy particular. ¿Qué otra cosa es importante? La protección de las marcas, la protección de los patentes, la protección de los secretos que a ti te están confiando para que tú hagas el producto A, B o C, para que tengas los diseños de una marca. Por citar un ejemplo, quizá tú quieres lanzar tu computadora personal en a lo mejor 3 años. Tú no vas a ir a hacer tu computadora ni a comprar las piezas. Tú vas a buscar una industria que te ofrezca el mejor producto, con la mejor calidad, con la mejor tecnología. Y es lo que hace la industria manufacturera en muchos de los casos. Entonces, te prepara un producto de calidad en el que tú vas a tener un estándar de la calidad mundial que más te puedas imaginar. Y dicho sea de paso, México es uno de los países donde mayor calidad cuenta con su mano de obra, con técnicos calificados, con ingenieros calificados en todos los ramos, donde hay productos competitivos, donde hay precios competitivos y podemos salir a competir en el mundo. Entonces, por eso es que tenemos la industria que tenemos en la frontera y más acá en Ciudad Juárez. Entonces, ¿qué otra parte es importantísima? La seguridad a la cadena de suministro, la seguridad a las materias primas que llegan a México, la seguridad de cómo las procesas, de cómo las manejas, de cómo las administras para que lleguen de manera correcta a tus líneas de producción. Estando dentro de tu línea de producción, ¿qué tratamiento le vas a dar? Si es un tipo de materia prima específica, si es cara, si no es cara, si es de alto valor, si no es de alto valor, si es de alto riesgo, si tiene un precio en el mercado. Ustedes saben que siempre existe un mercado paralelo, el mercado ilícito. Cuando las cosas se roban o no se roban, siempre hay que estar atento de esta materia prima. La seguridad, la cadena de suministro también nos encargamos. Y después que está este producto en su proceso de manufactura y de creación y de ensamble, cuidar que llegue en un buen término en cada uno de los procesos de la línea de producción y termine como un producto final. Una vez que es un producto terminado, asegurarnos de que se haya empaquetado correctamente, que esté colocado en su destino final para salir con los clientes o exportarlo a otra parte del mundo o llegar a la frontera. Por eso es la parte interesante del nearshoring, ¿no? Que es esa ventaja geográfica que tenemos y una ventaja geográfica competitiva. También nos encargamos de esta parte, ¿no? La parte de la prevención de los delitos. Tú sabes, cuando haces seguridad corporativa y para una industria, cualquiera que esta sea, pues te estás limitado de recursos. No eres una autoridad, no eres un ente del gobierno, ni eres un policía. Entonces, tus recursos se basan a la prevención, a crear programas y políticas preventivas del delito. Hay que llamarlo como es, ¿no? Claro. Cuando alguien se roba algo, es un delito y está cometiendo un ilícito. Entonces, tenemos que estar preparados para evitar que no seamos víctimas de la delincuencia, que cuando haya colaboradores que no actúen de manera correcta, poder hacer de manera preventiva, evitar que se cometan este tipo de actos dentro de las organizaciones, poder estar atentos para los temas de colaborar con las autoridades de protección civil, colaborar con las autoridades tanto fiscales como de economía, de gobierno, porque dentro de estas organizaciones existen ciertas certificaciones que otorga tanto el gobierno mexicano como el gobierno de los Estados Unidos. Tienes que cubrir muchos requisitos para poder ser competitivo y ser importadores y exportadores confiables. Entonces, cuando cubres una serie de requisitos tan estrictos como esto, tienes estándares, políticas, ISOs, procedimientos de operación muy, muy altos en la que tienes que entregar un producto de calidad. No solamente le exigen a la industria manufacturera que tenga mano de obra calificada, técnicos calificados y productos de alta calidad, sino que también todo lo que gira en torno a ella, sus procesos de seguridad, de protección, de seguridad de la cadena de suministro, sean igual de profesionales, igual de estrictos, para que sean socios comerciales confiables y sepan que cuando vas a importar un producto o exportar un producto, viene de un lugar certificado, de un lugar confiable y somos socios comerciales confiables. Entonces, la seguridad corporativa abarca muchos rubros. Creo que yo lo resumiría en la seguridad personal, en la seguridad física de las instalaciones, en la seguridad de la cadena de suministro, en la seguridad de la información, en la protección de la información, en la ciberseguridad, en la seguridad embebida del hardware, de los productos que tenemos per se, las cámaras, los micrófonos, las lectoras.
todo eso en algún momento todo. tiene que abarcar. Creo que estamos en un punto que quizá en algunos años va a ser solamente un departamento de seguridad, ¿no? Como nos tocó esta evolución del departamento de seguridad ocupacional e higiene, se fueron fusionando en muchas organizaciones. Creo que en algún momento va a ser un solo departamento que se llame seguridad, a lo mejor como tal, y abarque todo, especialistas para cada rubro. Y por último, creo que uno de los también aspectos más importantes de esto es la preparación continua, ¿no? de los equipos de seguridad, de gente profesional, de gente capacitada, que tenga esta capacidad para poder entregar a los clientes que nos demanden servicios de primera, productos de primera, y poder ser un socio confiable en cualquier sector que te desempeñes. Sí, la capacitación de, ahora sí que, pues todo el personal en general. Así es. La capacitación y entrenamiento continuo, ¿no? Porque así como evolucionan todas las profesiones, la nuestra no tiene por qué ser distinta. Tenemos que estar siempre preparados con las nuevas tecnologías, lo que está ocurriendo en el mercado. Te decía que es una profesión muy interesante porque abarca de todo. Y siempre está cambiando. Sí, claro, no somos financieros, no somos actuarios, no somos abogados, pero tienes que saber de leyes, de presupuesto, de elaborar estrategias comerciales, estrategias de seguridad, de poder hablar y solicitar presupuestos de inversión para hacer buenos esquemas de seguridad, hablar de tecnología, hablar de recursos, hablar de una serie de cosas. Logística, cadena de suministro. Sí. ¿Y qué pasa? Que ahora es lo interesante de las profesiones, y no solamente de esta, creo que ahora es no solo empaparte de una sola cosa. Ahora creo que estamos obligados a saber mucho de muchos temas, a saber qué está ocurriendo en cada uno de los sectores, a saber qué está ocurriendo en el mundo que nos rodea. Si tú estás enterado de cómo cambia una legislación, de cómo cambia una certificación, de qué está pasando en tu país vecino, ni de nosotros ni qué hablar, ¿no? Tenemos que estar enterados si hubiera cambios en la frontera, cambios en la legislación norteamericana, en la nuestra. O sea, estar embebidos de eso te permite poder dar recomendaciones correctas, poder ser un asesor confiable para las organizaciones y poder ejercer un liderazgo adecuado, y que no solo te encasillen como un especialista de seguridad, o como el gerente de seguridad, o como el director de seguridad, o como, mira, aquí viene el policía de la planta, ¿no? Claro. Sino que tengas la capacidad, y que tengamos, hablo en plural, de volvernos como gerentes de un negocio, como business managers, que te aprendan a ver como business partner, que dicen, esta persona o este encargado de la planta no es el que hace la planta, es el que te habla de logística, de operaciones, de marketing, de finanzas, de distribución a la cadena de suministro, de recursos humanos, porque estamos obligados todos a saber cómo funciona y cómo interactúa y cómo se trabaja de manera coordinada, y cómo en equipo y en trabajo y en coordinación y en comunicación correcta todo es más fácil y todo es mejor. No solo la vida, ¿no? También las profesiones. También las profesiones, sí. Y ahorita que mencionas eso, pues abarca pues todas estas áreas. Y no sé si nos pudieras compartir a lo mejor una manera o una estrategia que has aplicado, porque pues dentro de todo esto, pues tú tienes que estar anticipando de alguna manera los cambios que como mencionaste, ¿no? A lo mejor una legislación, o a lo mejor un cambio en un procedimiento de nuevo del ISO, y ahora anticipas y tienes que planificar para poder gestionar y dar soluciones anticipadas a los problemas que se pueden venir una vez que se haga el cambio en efecto, ¿no? Que te diste cuenta después. Si nos pudieras compartir una experiencia o una anécdota de cómo has llevado a cabo este tipo de soluciones a cualquier sector, ya sea en el personal, en el físico, en el cibernético incluso, que hayas, o cómo es el proceso para llevar a cabo este tipo de cambios o este tipo de, pues sí, de preparación para la seguridad, que a lo mejor todavía no es el cambio eminente, pero tú te diste cuenta antes y dijiste, vamos a practicarlo antes de que salga el efecto, pues. Claro que sí, te lo contaría, pero es un secreto industrial. Entiendo. Sí. No, mentira. Creo que lo dividiría en dos partes, que es lo que me ha tocado vivir y que se pudo realizar de manera muy exitosa. En el mundo corporativo, en la seguridad corporativa, quien hacemos seguridad corporativa, pudimos ver hace un año justo que iba a haber cambios en la legislación. Quienes contratamos servicios de seguridad privada, sabíamos, venía
ya sabes, como ahí viene el lobo, y no se hacía porque había ciertas compañías, había ciertas industrias que contrataban a los guardias con ciertos beneficios y a las compañías de seguridad se vieron obligadas, y el Estado se vio obligado, junto con esta reforma laboral, que la recordará seguramente, sabíamos que iba a haber un cambio interesante. Entonces, pudimos enterarnos y pudimos informar correctamente a las organizaciones que teníamos que alinearnos con respecto a la ley laboral, porque muchas profesiones en nuestro país eran como profesiones de segunda, ¿sabes? Empleados de tercera. Y el outsourcing y los empleados que eran tercerizados. Entonces, ¿qué hicimos? Nos dimos cuenta que iba a haber cambios interesantes en la legislación. Pudimos trabajar en coordinación con nuestros trabajos, con las empresas de seguridad privada, poder adelantarnos, anticiparnos estos cambios y poder de manera correcta adecuarnos a estos cambios de la legislación mexicana, el famoso REPSE. Si estás familiarizado, pudimos hacer este cambio. La seguridad no fue una excepción y pudimos darle a las empresas un consejo correcto en muchos aspectos, para que no hubiera una disrupción en el servicio de seguridad, para que no hubiera un cambio muy drástico y pudiéramos continuar con este trabajo. Y es el ejemplo que te decía, puedes tú tener una profesión distinta, ser contador, abogado, médico, lo que seas, pero tienes que estar enterado de lo que ocurre en tu entorno actual. Tienes que estar enterado en, por lo menos, echarle una vez a la semana una leída al diario oficial de la Federación, ¿no? Claro. Que es aburrido como él solo, pero tiene información muy interesante que te permite estar atento, o por lo menos ver qué ocurrió en la legislación, en el IMSS, en la legislación, en la Ley Federal del Trabajo, y si estás tú en ese tipo de situaciones, te permite adelantarte muchas veces a los hechos, y otras tantas, pues te permite ser exitoso en las recomendaciones que tú hagas. Y creo que también en el sentido ya operacional, también uno de los ejemplos más interesantes que pudimos colaborar y pudimos trabajar fue detectar de manera correcta en las organizaciones que iba a haber el cambio de la legislación para la certificación de operador económico autorizado. Esta cambia continuamente. Y tú tienes una certificación y cumples con ciertos requisitos. Te voy a dar un ejemplo. Tienes tú 16 puntos por inventarte algo. Claro. Tienes que cumplir 16 puntos muy exactos, y tú ya vas en el 13 y ¿qué crees? Que el mes que viene tienes que cumplir con 19, ¿no? Aumentaron, entonces, sí. exacto. O disminuyeron, o tú estás haciendo mucho más de lo que te corresponde. Pero esto implica una inversión en recursos financieros, en recursos humanos, que las empresas a veces no tienen contemplado, o te toman por sorpresa a mitad de tu año fiscal, cuando tú ya proyectaste todas tus inversiones, cuando tú ya asignaste todos tus recursos y tus presupuestos, y tú no puedes, como gerente de seguridad, como director de seguridad y de ninguna área del negocio, estoy segurísimo, ir a medio año a pedir, oye, ¿qué crees que me faltaron $600,000, ¿no? Porque creo que no va a ser una noticia muy agradable, claro, sino siempre estar anticipando que las inversiones que tú hagas en todos los aspectos, no creo que solamente el de seguridad, sean correctos, tengan un retorno de inversión que la compañía vea como favorable, que vea que la inversión que estamos haciendo es adecuada, que va a haber una inversión correcta para que veas tú los frutos de esta inversión que se hizo, porque vas a disminuir tu rotación de personal, porque vas a disminuir tu merma, porque vas a disminuir los plásticos que se desperdician, porque vas a disminuir, en mi caso, hiciste una reducción considerable de los incidentes delictivos. Claro. Entonces, es importante cuando tú te adelantas y puedes hacer acciones preventivas. En nuestro caso, como responsables y especialistas en seguridad corporativa, creo que la prevención es la base ante todo. Cuando tú te anticipas a lo que puede ocurrir, cuando haces los análisis de riesgos adecuados, cuando anticipas tu riesgo, cómo te va a impactar al negocio, a tus colaboradores, al mercado, si estás enterado de eso y puedes tener la capacidad de diseñar planes y programas preventivos, creo que estás dando un paso adelante y estás muy por adelante de otra de las áreas del negocio. Cuando sabes identificar estos riesgos, identificar estos posibles escenarios de impacto a la organización, estás actuando en consecuencia. Y sobre todo porque estás tú ayudando a la continuidad del negocio. Cuando tú tienes una
una recomendación y una visión distinta de las cosas, te permite colaborar con todos los órganos de la compañía, con todas las áreas del negocio y hablar con el director, con finanzas, con recursos humanos. Oye, fíjate que nos van a cerrar el puente y no pueden cruzar mis 1,500 camiones, ¿no? ¿Cómo prevenimos eso? ¿Cómo vamos a ahorrar? Porque tú ya pagaste choferes, camiones, gasolina, combustible, casetas. Entonces, ¿cómo te impacta eso? ¿Cómo te impacta el día que un camión no llegó porque se descompuso a su destino? ¿Cómo te va a impactar porque tú tienes la producción específica y la materia prima para un día o para determinado producto? Tú tienes que anticiparte a eso y no solamente verlo como una visión de seguridad o la seguridad, sino cómo le afecta esa decisión o esa disrupción al negocio, cómo le afecta la continuidad de la compañía, áreas, claro. Cómo afecta a todas las áreas, cómo le afecta al de finanzas porque tiene que buscar más recursos para pagar la logística inversa en caso de un robo, cómo tienes que tú reaccionar si te faltaron 25 guardias porque es 31 de diciembre, ¿no? O cómo tienes tú que reaccionar ante un posible paro de transportistas en la ciudad y le afectaron. Acuérdate, en enero, finales de diciembre, tuvimos situaciones de inseguridad interesantes en la ciudad. Pareciera que pues no es un problema que afecta a los ciudadanos, es un problema que afecta a las industrias. Por te apuesto que más de 5 empresas se vieron afectadas porque las rutas de transporte no llegaron a su destino en horas correctas. ¿Cómo te afecta todo eso? Entonces, cuando tú te anticipas ante estos factores externos, 100% externos, pero puedes tener la reacción adecuada, puedes tener los mecanismos implementados en tu organización, el análisis de riesgos, el manejo de crisis, cómo te permite reaccionar ante estas situaciones. Creo que estás dando pasos adecuados y estás dando una dirección adecuada para permitir la continuidad de las operaciones, la continuidad del negocio y que aunque hayas sido víctima o hayas sido afectado por alguna situación adversa y ajena a ti, tengas la capacidad de reaccionar, de poner el negocio en funcionamiento en el menor tiempo posible, en el menor costo posible y reaccionar y poder dar una solución confiable a tus clientes. Claro, bueno, es que ahorita esto me parece sumamente interesante porque me estás hablando de una cantidad de información que tienes que absorber increíble. O sea, te estás diciendo que incluso la logística, todo lo que está implementándose de si va a llegar el material o no va a llegar el material, tú estás ahí encargado para ver y revisar qué es lo que se tiene que hacer con el personal, con todo esto de seguridad. Entonces, mi pregunta es, ¿cómo haces? A lo mejor aquí ya entiendo que son pues, más de 30 años de experiencia, ¿verdad? Y esa es mi intención, buscar pues tu metodología. ¿Cómo haces para absorber toda esta información? ¿Cómo delegas a lo mejor las tareas? ¿Cómo delegas los filtros para absorber esta información? Para poder tener, ahora sí que la capacidad de retener todo este campo que abarca pues toda la compañía, todo el corporativo y poder tomar decisiones con información suficiente y estar pues al día, porque esto es cosas que van cambiando día con día. No veo la manera de, o más bien, ¿cómo lo haces para tener el tiempo de delegar y tener conciencia de lo que se necesita hacer día con día? Creo que el gran diferenciador es que entiendas que no es trabajo de una sola persona, de un solo hombre o de una sola mujer o de una sola área. Es un área colaborativa de la organización. Cada área de las compañías tiene un encargado de logística, otro de importaciones, exportaciones, operaciones. Cada área tiene un especialista y un responsable. Creo que el gran éxito es poder trabajar con todas estas especializaciones, con todas estas áreas, para que tú tengas la capacidad de poderles explicar y transmitir el mensaje que ocurre cuando no se hace algo de manera correcta, qué ocurre cuando hay una disrupción en el negocio. Creo que la información que tú tienes que tener y adquirir es la capacidad de diseminarla, de explicarla y poder tener ese lenguaje múltiple que te decía. Tienes que tener un multilenguaje. No es lo mismo hablarle a las finanzas que hablarle a la producción, que hablarle a la operación, que hablarle al de marketing. Incluso se van a reír, pero incluso el cómo te comunicas es distinto. No es lo mismo si voy a ir con la encargado del departamento de legal que con la chica de la agencia de marketing, porque son diferentes tipos de comunicación y tienes que aprender a poder distribuir este mensaje que sea el mismo, con palabras distintas para todos, con una aproximación distinta, con un tratamiento distinto,
pero que sea el mismo mensaje siempre. Entonces, creo que el éxito es poder trabajar de manera coordinada en equipo, que tengas un equipo de colaboración en el que tú te integres, ya sea como líder o como responsable de organización o como parte de miembro de una organización. Y creo que una función súper importante es el liderazgo que tú puedas ejercer, el liderazgo del que puedas aprender y que entiendas que a veces somos quienes lideramos, a veces quienes nos dejamos liderar, pero sobre todo que haya una estrategia clara, una definición clara de un objetivo, de qué tenemos que hacer, cómo lo vamos a hacer, cuándo lo tenemos que hacer, qué recursos necesitamos para lograr estos objetivos y cuándo quieres tener estos objetivos. Cuando tienes metas tan claras, cuando tú puedes ir transformándolas en el camino y durante el transcurso del tiempo, te permite tener una visión muy clara de cuál es lo que espera de ti un negocio, qué es lo que espera de ti tu función, tu responsabilidad en cualquier profesión, en cualquier área de una organización. En la industria maquiladora creo que es mucho más importante. Al final hablamos siempre de métricas, hablamos de KPIs, hablamos de RKs, hablamos de tantas métricas y números, y tienes que tener incluso este lenguaje de los ingenieros, ¿no? Tienes que tener este lenguaje de gráficas, de números, de estadísticas, de rápido, cuánto me costó, cuánto cuesta la línea de producción, cuánto cuesta la hora hombre, cuánto cuesta la energía. Cuando entiendes toda esta parte y cuando tienes la capacidad de comunicarlo así, creo que tienes una gran ventaja. Y yo no diría un éxito, yo no diría... La verdad es que aprendes todos los días, también cometes errores todos los días y aprendes de tus errores. A veces aprendes más de cuando cometes un error que no es imputable a ti, simplemente tú tienes una serie de experiencias donde siempre lo has hecho así, y aquí sí estamos acostumbrados, eso creo que es muy, muy, muy de la cultura latina. ¿Para qué le mueves? Y aquí siempre es hecho así. Sí, sí, funciona, sí. Pero el día que le cambias, algo falla, o el día que no lo cambias, te falló. Entonces, ¿qué tal cuando aprendes algo nuevo? ¿Qué tal cuando intentas algo diferente? ¿Qué tal cuando intentas algo distinto? Puedes cometer un error. Entonces, de tus errores aprendes más porque sabes que eres más meticuloso, más correcto, más ordenado, con quién tienes que hablar, con quién no tienes que hablar, cómo tienes que hacerlo, a quién tienes que acudir. Y no creo que sea basado al éxito, creo que se basa en los errores, en la prueba y error. Creo que es muy de los seres humanos. Lo lindo, lo que nos satisface, termina muy rápido. Yeah. Y siempre estamos satisfechos cuando logras tantas cosas. Pero cuando cometes un error, no te lo perdonas y rumeas tu pena muchos meses, muchos años. No, ¿cómo pude haber hecho eso? ¿Cómo exactamente? No te perdonas tu error garrafal que tuviste. Y no solamente en las profesiones, pasa en la vida, pasa en las relaciones personales, en las relaciones humanas, en la escuela, con tu pareja, con tus hijos, con tu novio, con tu novia. Entonces, es lo interesante, que cuando cometes un error, tardas tanto tiempo en superarlo, tardas tanto tiempo en perdonarte, pero también tardas tanto tiempo en aprender de él, que el siguiente ya no lo cometes, ¿no? En teoría, mucha gente le fascina cometer los mismos errores. Dar vueltas al mismo, siempre, sí. y siempre, ¿no? Entonces, creo que es un tema de éxito, el cuando aprendes de tus errores, cuando los aplicas, el conocimiento, y cuando estás abierto a escuchar diferentes criterios, diferentes opiniones, cuando aprendes que los equipos multifuncionales, que la gente que tiene diferentes perfiles, diferentes carreras, diferentes opiniones, diferentes ideas, enriquecen tu entorno y enriquece tu actuar. Te decía al inicio de nuestra charla que quienes hacemos seguridad corporativa no tenemos un título, ¿sabes? Sí, bueno, ya hay títulos, pero ahorita, ya hay maestrías, pero cuando llegamos a esto no había... Todos somos licenciados en seguridad privada, ¿no? O no todos somos ingenieros en metalúrgica o ingenieros industriales, no. Tienes médicos, ingenieros, veterinarios, contadores, periodistas, bueno, ingenieros de sistemas, hay de todo lo que te puedas imaginar. Y esa composición profesional y cultural y obviamente de género te permite acercarte y te permite tener una visión distinta. Y aquí comentaba género, ahora es mucho más común que era un trabajo de hombres, equivocadamente, no tengo idea por qué, porque las mujeres son mucho más brillantes que nosotros y mucho más inteligentes y tienen un feeling mucho más abierto. Ese sexto sentido no es por los libros, ¿no? Porque lo digan, son mejores que nosotros para esta profesión. Yo tengo el gusto de tener un equipo 100% plural, 100% integral, y somos obviamente
la mitad de hombres y la mitad mujeres. Antes eran mujeres, ahora somos uno más ganamos por mujeres. Entonces, esto ha sido muy curioso en esta profesión. Ahora las mujeres están mucho más involucradas, mucho más empoderadas. Las mujeres han adquirido un terreno muy importante en esta profesión y son completamente exitosas, han hecho excelentes colaboraciones en múltiples industrias, aeronáutica, farmacéutica, tecnología, en la industria agricultura, en las compañías de consumo masivo. Entonces creo que es un gran aprendizaje para todos los que hacemos esta profesión, porque hemos visto que cada vez hay más inclusión, más pluralidad, y esto nos permite ser mucho más competitivos y ser mucho más integrales en lo que hacemos. Claro, más integración, entre más ideas haya de diferentes sectores, es mucho mejor el avance y la cooperación que se puede generar. Yo voy a decir algo que a lo mejor me va a costar que mucha gente me deje de hablar en el sector corporativo y en el sector de la seguridad corporativa, pero yo, Darío, creo que cualquier persona puede hacer seguridad corporativa. Pero tú no puedes poner a una persona que haga seguridad corporativa que opere un intestino, o que opere un corazón, o que opere o que pilotee un avión. Entonces, creo que lo que hacemos tiene que ver mucho con el interés y el gusto que te da hacer esto. Ya. Entonces, puedes ser un ingeniero haciendo seguridad corporativa, un médico, un veterinario, un periodista, un actuario, ¿sabes? Un matemático. Y verás cómo estas diferentes perfiles profesionales te van a enriquecer y te van a servir muchísimo. Imagínate un ingeniero en sistemas o un ingeniero que programe y te haga una aplicación en 3 minutos, te diga, oye, ¿por qué estamos haciendo un documento de supervisión si podemos hacer una aplicación y queda maravillosa, ¿no? O ¿por qué estamos haciendo análisis de datos de crímenes y llega un actuario y te lo hace en 5 segundos en una aplicación? Claro. Entonces, cuando tú aprendes y explotas todas esas profesiones, y lo digo con todo respeto y la verdad lo digo con todo conocimiento de causa, creo que cualquiera puede hacer lo que hacemos nosotros, pero es un tema que te tiene que gustar, ¿sabes? Es una profesión que te tiene que gustar porque alguien la tiene que hacer y no cualquiera la hace. Es lo más importante, que sí, cualquiera podría aprenderlo, pero no cualquiera lo hace. Es lo interesante, que tienes que tener... involucrados, hay que tener esta pasión. Hay que tener una pasión. Uh-huh. Es justo la palabra que quería decir. Uh-huh. Es una pasión, es algo que te gusta. Y aparte te pagan, está genial, ¿no? Entonces, cuando te gusta hacer un trabajo como como creo que todos los trabajos, pero tienes una diferencia, ¿sabes? Tienes algo que te hace distinto. Aprendes de todo, aprendes de muchas cosas, aprendes de muchas áreas del negocio. Tienes una visión estratégica, una visión operativa, una visión comercial, una visión de producción, una visión de importaciones. Tienes una visión integral y holística de cómo funciona un negocio. No quiero decir, ni quiero sonar soberbio, no es para que tengas o seas un presidente de una compañía, porque no, algún día se puede hacer, pero te permitirá estar al nivel de cualquier business manager y poder tú aprender cada uno de los procesos del negocio, uh-huh, que algún día, así como son selecciones de las organizaciones y puedes ir creciendo, también quienes están en seguridad corporativa podrían aspirar no solamente a ser el director de seguridad, ¿no? Que no sea tu fin último, sino que yo quiero ser a lo mejor el general manager de mi compañía en 10 años o en 15 claro, o en 20. Y que la compañía te diga, oye, pues sabe de logística, sabe de importaciones, de exportaciones, camina el piso de producción, uh-huh, sabe cómo funcionan los materiales, no sé, sería algo sumamente enriquecedor y sería algo muy retador para quienes hacemos esta profesión de seguridad corporativa, ¿no? Cada vez hay mucha más gente involucrada, cada vez hay más especializaciones, cada vez hay más cursos, certificaciones. No solamente es por corazonada o por feeling o porque creíste, no, o sea, es una profesión. Uh-huh. Es una profesión que te enseñan cómo hacer una auditoría, cómo hacer una revisión de un caso, cómo identificar un fraude financiero, un lavado de dinero, cómo ver un tema de ciberseguridad, cómo hacer una estrategia para la defensa, ciberdefensa de una compañía, cómo poder colaborar
con las áreas de tecnologías de la información, cómo poder colaborar con las áreas de legal para la protección correcta de los datos, cómo cumples con la Ley Federal de Protección de Datos en manos de particulares, cómo integra recursos humanos los expedientes, cómo tú tienes que tener la capacidad para decir, oye, fíjate que me di cuenta que no tenemos firmados los avisos de privacidad, ¿no? Claro. Esto puede implicar un riesgo. Oye, fíjate que nuestro proveedor que entra y se lleva la basura y los cartones no le pagó a sus empleados, ¿no? Entonces, cosas tan insignificantes que si tú te adelantas a estos hechos, está siendo un elemento y un factor preventivo de tu organización. Porque lo que le afecta a uno nos afecta a todos. Imagínate una compañía que te da un servicio tercerizado del comedor y son discriminadores, o no son incluyentes, o no contratan, o piden que se solicitan hombres que laven los trastes, ¿no? O se solicita lavador con experiencia en vez de lavadora, ¿no? Oye, ¿por qué discriminas a las mujeres? O se solicita ayudante en general y las ayudantas no existen. Entonces, cosas tan sencillas como esa. Si tú estás involucrado en lo que está ocurriendo en tu entorno, si tú estás involucrado en cómo está cambiando incluso el lenguaje, la inclusión, lo que está ocurriendo en un entorno social, en un entorno de género, la identidad de género, si tú estás atento en tu entorno y sabes lo que pasa, puedes ser un asesor confiable de tu organización. Entonces, todo es lo que abarca. Es no solamente... Todos estos aspectos también son algo que revisas. Esto es lo que recuerdo. No es que revise. Lo que pasa es que tú tienes que estar atento de eso. Claro, que pones atención en estos puntos. Exacto. Pues. Sí, porque es tu responsabilidad. Y creo que hay algo muy interesante. El deber de cuidado. En inglés decimos que es el due diligence. Pero cuando tú tienes ese deber de cuidado y eres meticuloso y meticulosa y puedes tener esta atención a los detalles... Y no das todo por sentado y dices, oye, a ver, ¿qué está pasando? ¿Por qué en esta línea de producción hay 25 mujeres y 2 hombres, ¿no? ¿O por qué todas las supervisoras son mujeres? ¿O por qué todas las gerentes son mujeres? ¿O por qué los gerentes son hombres? ¿O por qué no hay inclusión en este equipo? ¿Por qué no estamos diversos? Entonces, tantas cosas que tú puedes colaborar, que tú puedes recomendar, que puedes hacer, que puedes evitar incluso. Oye, ¿por qué en nuestra compañía no hay un baño que diga baño, ¿no? Y no baño de mujeres o de hombres? Entonces, tantas cosas que tú puedes y que tienes que estar atento para avisar y para notificar a tu negocio, para ser un asesor confiable que te ponen adelante de muchas otras profesiones y de muchas otras áreas de la organización. Claro. Bueno, y ahorita también que mencionabas todo esto, pues aparte la habilidad que requieres o que vas generando en tener que comunicarte con todas estas personas es algo que también es invaluable. Si tú tienes la habilidad de comunicarte con el departamento de logística, departamento de seguridad, departamento de finanzas, contabilidad, lo que sea, esas son habilidades que, pues es, desde mi punto de vista, una de las cosas más importantes es poder comunicarte bien con tu equipo de trabajo, ¿no? Y aparte con otros departamentos, el interdepartamental, pues, es algo que es muy difícil de adquirir, pues, totalmente el tiempo. Entonces tú tienes la posición donde tienes que tener esa comunicación, de comunicar todo esto que ves en diferentes maneras, es algo que, pues sí, es una habilidad muy, muy, muy grande. Sí, recuerda que los malos entendidos han llevado a que caigan imperios, completos, que caigan gobiernos, que haya guerras y divorcios y rompimientos emocionales. Entonces, el mundo laboral no es diferente. Creo que la comunicación correcta, incluso la manera en que hablamos, en cómo nos comunicamos, en cómo escribimos un correo electrónico, un mensajito, el cómo saludamos a alguien en la mañana, incluso es diferente. Te voy a contar algo que te vas a morir de risa. Yo tengo muchos años trabajando en la frontera norte, muchos años. Y yo escuchaba que mis compañeros en la planta y los operadores decían, vamos al Chuco. Y dice, no, yo no voy a preguntar porque se me hace que es como que el baño, como que, ¿no? Y hasta que dije, no, ya no me puedo quedar con la duda, ¿no? Entonces, algo tan sencillo como es, vamos al paso, ¿no? Es una tontería y te vas a reír porque quienes vivimos aquí tendríamos que saberlo, ¿no? Claro. Pero hay cuestiones que dices, oye, ¿cómo te comunicas con alguien, no? Quizá el director de la planta viene de otro estado o es de otro país y no le gusta que lo bromeen o que le den por la espalda o que no le den un nickname. Son cosas que parecen tan sencillas, pero que pueden ocasionar que hay un flujo de la comunicación correcto, una comunicación profesional, una comunicación humana, este trato que tenemos que tener entre personas. Cuando nos reconocemos entre seres humanos y podemos entender que esto es trabajo y el trabajo es un medio, el trabajo es un fin para que tengamos
los medios para poder subsistir como sociedad y como seres humanos. Pero que los trabajos no son la vida. Cuando aprendemos que la comunicación es la correcta, si pudiéramos ser profesionales como lo somos en el trabajo, en nuestras casas, seríamos sociedades perfectas, ¿no? Porque todos damos lo mejor de nosotros en el trabajo. Y llegamos a la casa y creo que todos llegas a la casa y te olvidas que tienes que ser lindo con los hijos, lindo con la esposa, lindo con tu pareja, con tus padres, con tus hermanos, ¿no? Entonces, si aplicáramos todos estos conocimientos que tenemos en la parte integral, ¿no? Tus valores familiares, tus valores de casa, lo que aprendes en la escuela, la profesión, y lo que aprendes en el mundo corporativo, los cursos que te dan, el desarrollo, el coaching, el liderazgo y tantas cosas tan interesantes que si las aprovecháramos, seríamos sociedades perfectas, ¿no? Decía un amigo muy querido, David Lee, uno de los pioneros en la seguridad en México y que le ha dado la vuelta al mundo con temas preventivos, la vuelta a nuestro país con temas preventivos. No sé si es su frase o él se la robó como yo se estoy robando a él, pero dice que somos como somos porque estamos como estamos, o estamos como estamos porque somos como somos, ¿no? Claro. Entonces, es un tema de la sociedad, es que en verdad si lo vieras algo tan sencillo, y la comunicación es la base de todo, ¿no? Creo que eso es un tema de los equipos del alto desempeño, de equipos de alto rendimiento, ahora en las industrias, cualquiera que estas sean en los trabajos, no es solamente saber de una cosa, es estás obligado a estar enterado de lo que ocurre en tu entorno, en tu país, en la sociedad, en las regiones, cuánto cuesta el dólar, cuánto cuesta el dólar canadiense, el superpeso, por qué está así el peso, ni somos una dictadura ni nos volvimos Venezuela tampoco, ¿no? Entonces también tenemos que estar enterados de qué está pasando, tenemos que estar enterados que vienen ya las elecciones, que van a ser muy violentas, que van a ser muy pesadas, que vienen los candidatos, la oposición, el partido oficial. Si estás enterado de esas cosas tan básicas, tan mundanas, dirían algunos, pues estás del otro lado, ¿no? Porque estás viendo más allá de tu visión, de tu pared que tenemos, de tu espacio vital de 4x4, más allá de tu pantalla de tu celular y de tu carro. Entonces, sí creo que es una gran diferencia la comunicación, el cómo podemos hablar con los demás, de cómo podemos comunicarnos con los demás. Y creo que lo más importante, Román, es cómo sabemos escuchar, ¿no? Cómo escuchamos a los demás, cómo adquieres conocimiento a través de los demás, cómo escuchas nuevas opiniones, nuevas ideas, nuevas posiciones, nuevas creencias, y cuando rompes con tu paradigma de yo siempre lo he hecho así, o a mí me funciona asado, o yo tengo esta profesión, o no porque yo soy ingeniero, no porque yo soy abogado, no porque yo soy contador. Cuando tú cambias tu propio paradigma, cuando tú vences tus estereotipos, estás venciendo a la vez a tu contraparte, ¿no? Y tu contraparte no es una persona, tu contraparte es tus objetivos laborales, tus objetivos familiares. Creo que es una de las condiciones humanas más importantes, la comunicación. Sí, claro, porque muchas veces a lo mejor el yo siempre lo he hecho así, pues sí, lo has hecho así y te mantiene dentro de este límite de posibilidades. Y una vez que encuentras a alguien que te da un consejo o que te dice, oye, otra perspectiva diferente, que no está en tu rubro, no está en tu ámbito, viene de otro departamento y te da esta idea y la aceptas, entonces se abre no nada más se cambia el yo siempre lo he hecho así por, podemos hacerlo diferente, y abre otro esquema de posibilidades completamente nuevo, que eso es lo que, pues sí, a mí me fascina estar aprendiendo, ¿no? Escuchar un poquito más y ver dónde estoy atorado tal vez, ¿no? Y sí, y bueno, y retomando un poco acerca de la seguridad, fíjate, quería preguntarte, no sé si pues sea tema sensible o no, pero si nos pudieras compartir acerca de qué riesgos ves tú actualmente, a lo mejor el sistema corporativo o en general, hablando de seguridad, ya sea del personal, físico, ciberseguridad también es otro tema muy interesante, pero que ahorita sean, pues no sé, de los más críticos, puede ser, que actualmente tengamos o que estemos lidiando en general en la frontera, en Ciudad Juárez, este aspecto de tu experiencia, pues. Yo lo dividiría en dos rubros muy interesantes. Creo que quienes vivimos en un lugar como la frontera, claro, específicamente en Ciudad Juárez, tenemos dos visiones de mundo, ¿sabes? Una es la percepción de la inseguridad, de cómo nos sentimos viviendo en lugares como este, de cómo nos sentimos viviendo en países como el nuestro,
en el que la violencia nos afecta, pero nos afecta la violencia que escuchamos, que leemos y la que vivimos. Y partiría primero de decir la percepción de lo que creo, de lo que yo he vivido, y de que asaltaron a mi amigo, asaltaron a mi hermano, y aparte los delitos que están ocurriendo en nuestro entorno. Creo que la diferencia entre la percepción de la seguridad versus la realidad de lo que está ocurriendo, de la inseguridad, es el primer punto importante que veo como un riesgo. Nosotros quienes vivimos aquí, y en principal en toda la frontera, creo que somos víctimas del riesgo mediático y de la inseguridad mediática. Lo que leemos, lo que escuchamos en las redes sociales, y vemos que la realidad está sobrepasada. Los grupos del crimen organizado que se están reorganizando y que están peleando en las plazas, el control territorial, claro. Pero lo escuchamos, lo vemos, y somos pocos quienes hemos estado en un enfrentamiento entre carteles, hemos sido pocos quienes hemos estado en una balacera, pero nos afecta y nos da inseguridad. Y la otra es los delitos comunes que ocurren. Y no lo digo yo, lo dicen las estadísticas, lo dice el INEGI, lo dice la Encuesta Nacional de Victimización 2023, que salió en abril, por cierto, dice que los delitos comunes en la frontera norte van a la baja, ¿no? Los delitos de robo a casa-habitación, robo transeúnte, robo de vehículo, robo de negocio, robo de repartidor, que son como se midió esta encuesta nacional, van a la baja. Pero nuestra percepción es que la inseguridad está súper mala en la frontera. Entonces, si nosotros damos esta imagen a nuestros inversores, a la gente que quiere decir, no, pues México está feo, ¿no? Pero pues nada más volteen la infraestructura que hay, la inversión tan grande que hay en la ciudad para hacer más plantas, más edificios, más infraestructura. Y creo que es el punto más importante en cuanto a la inseguridad. Y el otro que yo veo es el factor humano. Nuestro país, por desgracia, creo que siempre, y no es el nuestro, creo que todas las sociedades siempre adoptamos lo peor de otras sociedades. A mí lo que más me preocuparía, a mí personalmente, sería la violencia en el lugar de trabajo. Sería, pues hablar de esto aquí en los Estados Unidos sería algo complicado, es algo complejo, los tiradores activos, claro. Que es algo que pasa, que ocurre. Simplemente el Departamento de Seguridad Interior de los Estados Unidos tiene reportados entre 2018 y 2022, enero de 2022, 2.400 tiroteos masivos, ¿no? Entonces, en México ya está ocurriendo. En México ya ocurre, y no estoy hablando de los enfrentamientos entre delincuentes, sino que ya existe la posibilidad, y ya tenemos antecedentes de que una persona pueda perder el control y cometer sus actos en las calles, en las plazas. Creo que esto para mí lo veo como un riesgo muy latente. Creo que es un riesgo inminente que vamos a empezar a ver en nuestro país. Espero que yo esté muy equivocado y que no ocurra, pero que tenemos que prepararnos para ello, que la sociedad civil, la industria, la academia, la escuela nos preparen para cómo reaccionar a un tirador activo. Y esto es como yo dividiría el primer riesgo, ¿no? Entre estos dos. Y creo que el otro, y que el más importante, es que los problemas geopolíticos afecten la cadena de suministro a nivel global, ¿no? El gigante taiwanés, que es China, pero no es China, y el interés que tienen todos contra Taiwán, y que tiene el mayor mercado de semiconductores a nivel global, y que ahora todos son un semiconductor, ¿no? Quienes traemos algo en la bolsa o en nuestra casa tiene un semiconductor, o muchos. Entonces creo que es un riesgo inminente, que esto podría poner otra vez al ajedrez político y al tablero geopolítico en un riesgo. Ya lo vivimos con la pandemia de la COVID-19, vimos que el mundo es un pueblito, ¿no? Que el mundo, lo que te afecta a ti, lo que hagas tú me afecta a mí, y lo que te enferma a ti, nos enferma a todos. Creo que esta vorágine del consumo, de las enfermedades, de la producción masiva, pudiera ser un riesgo inminente, y que si no estamos preparados para ello en un aspecto de seguridad, de cómo cuidas tu cadena de suministro, cómo cuidas tus almacenes, cómo cuidas la producción, cómo cuidas a tu personal para que esté preparado técnicamente para usarlo de la mejor manera y lo correcta, es un riesgo inminente. ¿Y por qué lo vinculo a la parte de seguridad? Porque habría una disrupción en el negocio, ¿sabes? Ya no habría una continuidad en el negocio. Ya tu negocio, tu industria, tu compañía, tu sector no sería capaz de cumplir sus compromisos comerciales con sus clientes. A tu vez, sus proveedores no te van a poder surtir. Tú a tu vez no vas a poder vender tus
50,000 unidades médicas, o tus 200,000 televisiones, o tus carros, o tus camas de hospital, o tus respiradores, no sé. Entonces sí es un riesgo inminente que yo sí veo como un riesgo latente en caso de estos dos factores. Wow, ok, sí, no lo había pensado en lo absoluto. Uh-huh. Pero sí, hay muchos aspectos que pues ya estamos que tenemos que pensar de manera global, y creo que la COVID-19 es algo que nos dejó marcado, de darnos cuenta que estamos absolutamente todos conectados en todas las áreas, no nada más salud, sino logística, y todo lo que hacemos, de lo que vivimos, realmente estamos pues unidos, pues sí. No hay manera de escaparse de eso. Y creo que el ejemplo más claro es lo que estamos viendo ahora con el cambio climático. Los incendios forestales en Canadá, el nacimiento de nuevos volcanes en la Tierra, en la Ciudad de México, el Popo que tenemos esperando que haga erupción hace, creo que 200 años, ¿no? Entonces, y nada más nos espanta a los que vivimos por allá por Ciudad de México. Entonces, todo tiene una afectación, todo está interconectado. Entonces, los únicos que no estamos conectados ni comunicados somos los humanos, ¿no? Pero la Tierra está perfectamente coordinada y comunicada, y creo que tenemos que estar listos para enfrentar estas nuevas situaciones, ya sea globales o locales o regionales, y estos nuevos fenómenos, porque nos van a impactar de una u otra manera. Claro. Bien. Y bueno, hablando ahora a lo mejor un poco, cambiando del tema, ahora ciberseguridad. También me acuerdo que mencionaste pues en una plática, ¿no?, que tuvimos la oportunidad donde te conocí, nos conocimos, que estabas hablando acerca de cuál es el mayor riesgo en el que ahorita están entrando pues, los ciberdelincuentes de alguna manera. No es necesariamente a través de la IP o a través de correos o a lo mejor el famoso phishing, ¿no? Sino que estamos hablando de que entran por sectores como el lugar de biometría de las compañías o cosas así. Este tipo de riesgos a nivel físico, a lo mejor ya no es a nivel humano, para la compañía, ¿cómo están afectando o dónde es donde está el mayor pues sí, riesgo, tal vez? Justo es lo que decías. Creo que el factor más interesante y el eslabón más débil seguimos siendo los seres humanos. Una compañía puede tener una inversión fenomenal en seguridad de la información, en ciberseguridad, con mecanismos, con parches, con softwares, con tecnología embebida, con una serie de mecanismos para proteger la seguridad de su compañía. Las computadoras pueden tener inhabilitados los puertos, las impresoras, pero a veces llega el empleado y le ponen: felicidades, te ganaste $40 millones. Y nos lo seguimos ganando desde hace 30 años. Yo me acuerdo de cuando empecé a usar el internet, me llegaba el correo de la viejita africana que me había heredado $300 millones, y la gente sigue creyendo en esas cosas. Entonces te mandan el gatito emocionado, precioso, que te manda besos y le das clic, y oh sorpresa, por ahí estás contaminando a toda una organización. No sé si estés familiarizado, hubo un ciberataque a SolarWinds, que es uno de los más relevantes, pero fue por una fotografía. O sea, le dieron clic en una fotografía y contaminó. Un correo, llegó un correo a la compañía y óyeme, mira qué bonito pececito que hace glu glu, y se viralizó, ¿no? Entonces, muchos de los riesgos mayores que ahora tenemos es que yo creo que lo que puede ocurrir y que está pasando es que el ciberdelito migre al espacio físico, en que ya no solamente te pidan: tengo secuestrada tu información, todas tus bases de datos, a todos tus clientes, y si no me das tantos millones de dólares en criptomonedas, para que no haya trazabilidad, te los libero, ¿no? Que haya una coordinación entre el sector privado, entre la academia, entre la banca, entre el gobierno, para que pudiéramos tener centros de reacción y de comando y de respuesta inmediata. ¿Cuál es el riesgo? Que cuando esto no ocurra y tú no das el dinero que te pidieron los ciberdelincuentes, imagínate que ahora vayan y toquen a tu puerta, ¿no? Y digan: no me quisiste pagar, a ver quién es el responsable de seguridad, vente, compadre, y te llevamos hasta que no nos paguen, ¿no? Esto puede ocurrir, es una realidad. Y también creo que el riesgo mayor es que lo que no conoces no lo puedes atacar, lo que no conoces no lo puedes prevenir, lo que no conoces no lo puedes evitar. Pero fíjate qué curioso, ¿no? Dicen que el diablo no existe, pero le tememos. Y dicen que las brujas no existen, pero de que vuelan, vuelan. Entonces, ¿cómo
prevenir contra lo que no ves, contra lo que no existe. Y creemos que el ciberdelincuente es el muchacho que está en el sótano de su abuelita y que tiene 35 años, que es un ciberhacker y que va a robarse el Banco Mundial. No es cierto. Son gente como nosotros, preparada, profesionales, exitosos, maravillosos, pero que tienen distintos objetivos y que son los ciberdelincuentes, ¿no? Los cibercriminales. Entonces creo que el riesgo inminente y lo que estamos viviendo es la protección de la información, la irrupción a los sistemas de seguridad electrónica de cualquiera, tu casa, de la mía, del banco, del cajero electrónico. En México hemos tenido casos muy interesantes de ciberdelincuentes que a tales horas específicas activaban los cajeros, tú llegabas con tu mochila y el cajero escupía dinero y te entregaba. Asaltaron a miles de bancos así, robaron miles de cosas y los detuvieron por ostentosos, ¿no? Porque traían carros lujosísimos y casas lujosísimas y no había forma de poderlos vincular. ¿Cuál es el riesgo ese? Que el ciberdelito está ahí, existe, pero a lo mejor nuestra legislación no está yendo a la par de toda esta idea de los ciberdelincuentes, de cómo puedes vincular a proceso a un ciberdelincuente, cómo puedes tú procesarlo porque, no sé, hackeó o porque violó los procesos de seguridad del Banco de Desarrollo Mundial o porque se robó la nómina de la empresa fulana de tal y cuando el equipo de finanzas le dio clic para dispersar la nómina llegó a la cuenta de Juanito Pérez en Dubái. Entonces imagínate, ¿no? Cómo pasas de migrar y volvemos al ejemplo de lo que te decía, esta ciberaldea, ya no hay fronteras. Como tú el delito que cometiste en la Ciudad de México, yo robé a ciudadanos de Chihuahua. Y como el joven de Canadá hizo un fraude cibernético maravilloso y robó a personas en Hungría y les dijo que iba a haber cruceros al Caribe mexicano y hizo fraude con los hoteleros en Cancún, ¿sabes? Entonces, todo esto, estamos atrás. Hay muchos esfuerzos por parte de los gobiernos para que el ciberdelito no tenga un espacio como tal y sean procesados donde el país que lo afectaron. Si tú si tú vives en Hawái, pero asaltas y robas la información de personas en México, serías procesado con la legislación mexicana. Si el delito lo cometiste en Rusia y afectaste a norteamericanos, va a ser procesado con las reglas de los Estados Unidos. Entonces hay muchos esfuerzos que surgen desde los gobiernos más, pues no poderosos, pero sí los que son más relevantes y que tienen más voz en el concierto internacional. Creo que es de los delitos mayores. Creo que vamos a ver muchas más cosas, tanta información que está transfiriendo día con día con el Internet de las cosas, con el blockchain, con el Big Data, y que ahora todos queremos tener un dispositivo inteligente conectado al Internet. Vamos a ver la revolución, ¿no? Y aquí digo, no se preocupen, no nos pusieron ningún chip en la vacuna, no nos va a controlar el G5, la red del Internet, no va a pasar eso, pero sí vamos a ver una revolución muy interesante en cómo nos comunicamos, ¿no? A través del Internet de las cosas y cómo esto implica un riesgo. Si no tenemos, como cuando nos decían, oye, es que el teléfono en la línea y tú estás muy chiquito, ¿no? Pero antes hablar por teléfono era wow, ¿no? La gente era impensable que tú tuvieras tu línea telefónica en tu casa. Había que formarte con Telmex no sé cuántos años y a ver si tenías una línea telefónica. Ahora cualquiera tenemos una línea telefónica, ¿no? Ahora va a pasar eso, en que cualquiera tenemos una computadora. Yo creo que no hay un hogar que no tenga una computadora o un dispositivo que se pueda conectar. Sí, así es, ¿no? Bueno, teléfono inteligente, pues. Sí, justo ahorita está corriendo una encuesta por parte del INEGI que es del uso de las tecnologías. Y preguntan cuántas computadoras hay en su casa, cuántos teléfonos, cuántos conectados a Internet. ¿Usted paga el Internet? ¿Usted no paga el Internet? ¿Tiene streaming, video? Es increíble cómo van evolucionando las sociedades y las preguntas de geografía y estadística, ¿no? En algún momento que se libera a lo mejor esta encuesta, nos vamos a dar en cuenta de cuántos mexicanos tenemos acceso a Internet, cuántos mexicanos tenemos ese riesgo latente de que tú hagas tu transacción en tu aplicación bancaria y no llegó a mi casero, ¿no? Le llegó a Panchito que me asaltó, o yo quise hacer un pago con mi tarjeta en el banco y ya no tengo
banco. Entonces vamos a llegar a lo mejor a un momento de que no haya dinero físico, que haya transacciones electrónicas. Estamos lejos de nuestro país y hay países que lo están aplicando 100%. Creo que en las culturas latinoamericanas todavía si no tenemos la plata en la bolsa, sentimos que no tenemos plata. Y que si no me pagaste con dinero sonante y contante y sonante, como dicen, no hay dinero. Pero creo que es el riesgo mayor. El riesgo es de que los ciberdelincuentes están adquiriendo cada vez más espacio y el riesgo sería que nuestro país no tome en serio las condiciones de prevención de la ciberdelincuencia, que no haya una secretaría de seguridad cibernética, ¿no? O que no haya el Instituto de Protección a las Tecnologías. Así como existe el IFETEL, deberá existir un instituto o una secretaría, un organismo, ¿no? Una especialización para la ciberseguridad. A pesar de que, más que creo que una especialización, un organismo público que integre y que agrupe a todos los sectores de la sociedad. Y perdóname si sueno repetitivo, pero en el que esté primero el gobierno, ¿no? La academia, pero por supuesto, ¿no? Las universidades, los institutos, las tecnologías, la banca, el sector privado y los gobiernos, ¿no? Locales, estatales y federales, que no están expensos de ser víctimas de un delito. Y que tengan la capacidad de tener un centro de reacción, de compartir información, de compartir mejores prácticas, de compartir incluso sus casos, ¿no? Oye, a mí me pasó esto, abusados, porque a mí me llegaron por el termostato de la cafetería de la compañía, ¿no? No, fíjate que a mí me llegó por un correo electrónico, o fíjate que yo me encontré una USB preciosa de Pikachu y me la conectaron en una computadora, ¿no? O a mí me llegó el correo de la niña que se perdió hace 30 años y sigue teniendo 8. Entonces, sigue pasando, seguimos cayendo y seguimos siendo ingenuos. Creo que esa es la gran diferencia. El riesgo latente es que no estemos preparados para enfrentar estos nuevos retos de la ciberdelincuencia y que no estemos listos para tener una estrategia nacional de ciberseguridad, de ciberdefensa, un cibercomando que te permita reaccionar, proteger y prevenir, ¿no? Sí, pues como mencionabas al principio de la comparación, de que está 15 años de tecnología adelante y nosotros apenas estamos tratando de alcanzar y estamos muy muy benevolente. Sí. Entonces, pues es que esta conversación pues, he tenido oportunidad de platicar con varias personas acerca de la ciberseguridad y cómo está avanzando especialmente el blockchain y todo esto, y todo apunta a que pues a nivel nación, la mayoría la mayoría de los países van a empezar a tener pues una moneda digital, ¿no? Eventualmente, a lo mejor en algunos años en México, no sé, pero cuando eso suceda, pues ahora ya vamos a estar dependientes completamente del internet, ¿no? Del blockchain, de que según esto es un poco más seguro. Sin embargo, pues ya estamos ahora sí todos dependientes de que si hay un ataque a la seguridad, así como si hay ahorita un ataque a nuestra banca personal, pues corre el riesgo de que se vaya nuestro dinero, ¿no? Nuestro capital que tenemos ahí ahorrado. Entonces, pues sí me parece muy interesante que no exista todavía a lo mejor ni siquiera una iniciativa, o a lo mejor ya la hay, no sé. Ya la existe. Pero que esté avanzando tan despacio, pues, para como estamos avanzando en general la tecnología. Creo que es un tema de voluntad política. Ya hay una iniciativa presentada en el Congreso en el que habla de ciberseguridad, inteligencia artificial o robótica artificial. Va encaminada en ese sentido, pero no ha funcionado más allá. Creo que sí tendríamos que tomarlo muy, muy en serio. Creo que es un mensaje correcto para el Estado, que son los responsables al final del día, y que, como ocurre en otros sectores de nuestra vida y de la vida pública, cuando el Estado está incapacitado o se ve rebasado, pues la industria tiene que poner sus departamentos de ciberseguridad, de seguridad de la información, de seguridad corporativa, de seguridad de la cadena de suministro, pues porque sabemos cómo están las carreteras de nuestro país, sabemos cómo está el robo carretera, el robo a la logística, a la transportación. Entonces, creo que ese es uno de los riesgos mucho más latentes que tenemos y que si no hacemos nada al respecto, si no fortalecemos y tomamos de manera seria y profesional que esto es una realidad y que ya estamos viviendo en ella, sí sería un riesgo inminente que no lo consideremos. Claro. Pues sí, Darío, pues mira, de verdad, muchas gracias. No sé si ahorita ya el tiempo se nos acaba, pero pues para terminar, a lo mejor algo que no tiene contexto con ciberseguridad ni con seguridad en general, más bien sería un tema un poco personal. A mí me gusta preguntar un poco acerca de
pues lo que te gusta a ti personalmente, ya sea o leer o hacer. Entonces, si nos pudieras compartir algo de qué es lo que, pues sí, a lo mejor un libro o a lo mejor algo personal en general que te haya a ti cautivado, a lo mejor en la infancia o más adelante durante tu vida, que te haya llamado la atención y que te haya enseñado no nada más acerca de pues el camino que hayas decidido tomar ahorita y dónde te encuentras, sino valores o aspectos necesarios de la vida en general que te parecen que te han marcado a ti como persona, como ser humano, pues. Creo que hablar de lugares comunes es complicado. ¿Qué me gusta a mí, Darío? ¿O qué es lo que disfruto de la parte de la parte personal, que es la más interesante y a la que más deberíamos invertir? En mi tiempo libre me gusta convivir, y a lo mejor suena a cliché, pero convivirlo con la familia. Uh-huh. Disfruto mucho la convivencia con mis hijos. Tengo 2 hijos varones. Y definitivamente es lo más difícil, lo más cansado que he hecho en toda mi vida. Tener, y la crianza y la paternidad ha sido todo un reto y un crecimiento espiritual y emocional y en todos los aspectos de mi vida. El ser responsable de 2 humanitos es complicado, bien complejo, porque así como transfieres tus buenas hábitos, tus buenas costumbres, tus buenas modales, también transfieres tus neurosis, tus traumas, tus negatividades. Entonces ha sido muy interesante. Disfruto mucho de manejar en carretera, en motocicleta. Me gusta hacer viajes largos en moto, con mis amigos o solo. Es como que mi terapia, ¿no? Le digo a mi esposa, voy a terapia, ¿no? Y me dice, oye, pero si no vas al psicólogo, compadre. No, ya sabe que está la moto prendida y ahí nos vemos en 2 días, ¿no? Entonces lo disfruto mucho de la parte disciplinaria. Te vas a reír, pero yo creo que hacer lo que debes hacer aunque no quieras es un reto muy interesante. Claro. He practicado desde muy pequeño las artes marciales. Me han dado una disciplina, un enfoque. Lo he transmitido a mis hijos. Practicamos jiu-jitsu. Lo disfrutamos mucho. Salir en bicicleta, nadamos. Tratamos de estar siempre haciendo cosas. Trato de despegarme mucho del teléfono. Uh-huh. Es un reto y es una lucha constante con mis pobres hijos, porque les digo, si no hay 2 horas de ejercicio diarias, pues no hay teléfono. Entonces disfruto mucho de ir a conciertos de música clásica. Mi hijo es pianista, es concertista de música clásica. Desde muy niño tuve el acercamiento a la música culta, a la música clásica, a la ópera. De hecho, provengo de una familia de artistas. Yo soy el único que decidió ser soldado, ¿no? Entonces sí rompí con el paradigma familiar sí. Y me desheredaron. Por si están escuchando. Sí, por si están escuchando, perdónenme todos, no lo vuelvo a hacer. Entonces, disfruto mucho de eso, la compañía de la familia. Claro. También leer buenos libros, trato el hábito de la lectura, trato de siempre estudiar algo nuevo, aprender algo nuevo, y disfruto muchísimo cocinar. Creo que soy muy bueno, o al menos se me han dicho. Yeah. Lo he hecho de manera profesional, tomé cursos y he tomado cursos, pero aparte le echo amor y le echo sazón y le echo sabor, lo disfruto mucho. Soy muy melindroso, te vas a reír, pero como muy pocas cosas, pero te recibo como el mejor anfitrión y te hago las mejores cosas, y aunque yo no coma, ¿no? Entonces es algo muy, muy curioso. Lo disfruto también. Ahorita estoy leyendo un libro muy interesante que empecé al revés. Empecé con se llama Homo Deus, que es Homo Deus. De Homo Deus, ¿no? Ajá. Sí. Y allá, pero empecé al revés, ¿no? El otro libro es Sapiens. El Homo Sapiens, ¿no? Sí, entonces, sí. De hombres a dioses, que, uh-huh. que es buenísimo. Uh-huh. Y te das cuenta cómo este libro tiene casi 8 años. Claro. Y habla de las pandemias, de lo que viene ocurriendo y cómo es un reflejo de las sociedades. Trato también de poder entender lo que está ocurriendo. Me gusta mucho el tema político, me gusta mucho leer el devenir histórico de nuestro país, uh-huh. lo que viene en el futuro. Uh-huh. Y también me gusta, obviamente, en el trabajo estar siempre atento, siempre colaborar, siempre poder apoyar a mis compañeros. Fuera del trabajo, ¿no? Claro. Los trabajos son, te decía, a veces el medio correcto para poder pues desempeñarnos, dar la mejor visión de nosotros, dar la mejor visión de lo que somos y entregar buenas
resultados de ti mismo. Entonces, si llegas a un trabajo y tienes buenos compañeros y colaboras, es maravilloso. Y si logras tener un amigo, pues, mucho, mucho mejor, ¿no? Entonces, buscar esa finalidad de que el liderazgo no sea solamente de palabras, que sea con tus acciones, que seas coherente con lo que haces, con lo que dices, y que seas una persona confiable en tu casa, en la sociedad, en tu trabajo, y trates de dar lo mejor de ti todo el tiempo, ¿no? Claro. Bueno, muchísimas gracias, Darío, de verdad. Al contrario. Gracias por tu tiempo y pues por es un placer estar contigo, platicando con ustedes. Es un honor que me hayan invitado y ojalá que nos escuchen se hayan divertido y no les hayamos aburrido o no mucho esta tarde. No, para mí fue muy interesante, la verdad, así que no lo dudo. Un gusto, sí. Un gusto enorme y qué placer estar contigo esta tarde. Muchísimas pues gracias. Darío. Gracias, Darío. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Gracias.